Jóvenes de mi patria, ya no les puedo pedir paciencia, por eso les pido sana rebeldía. Así que mis queridos compatriotas, hagan lío. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Para el pueblo, tío! Bienvenidos nuevamente a otro videoblog de Desoxigenado. Hoy hablaremos sobre los paraguayos en el extranjero. Como bien sabemos, hay dos países en especial donde el paraguayo va a parar cuando busca trabajo en el extranjero. Y algo lamentable que suele pasar es cuando vuelven a su país natal. Y muchos piensan que por venir del extranjero van a ser recibidos así. Hola gente paraguaya, ¿cómo andan? Hace mucho que no piso mi tierra. Pero lo que en realidad pasa... ¡Hostias, tíos! Hace mucho que ya no piso más esta tierra. ¡Hola, queridos compatriotas! ¡Móvete eso, güey! Lo más simpático es que hay personas que salen del país por unas semanas y ya vienen hablando como el pato Donald. Hey gilipollas, ¿cómo estás? Ope, ¿ya volviste de España? Me estoy vacilando, pues claro que sí, chaval. Cha, ¿y cuánto tiempo estuviste allá? Estuve allá por 2 semanas, tío. Fue flipante, pringao. Ni te imaginas a cuántas tías he follado. ¿Andan a comer mandioca o qué, boludo? ¡Qué puta! Hostias, ¿pero qué te sucede, tío? Lo que comúnmente la gente piensa es que al salir al extranjero para trabajar se va a convertir en un multimillonario. Seba, se acabó el papel en el baño. Tranquilo, boludo, ya tenía 10 euros para que te limpies con este. Y dame una 2 de 10, viejo, por el pucú. Apélate, más será. Por fin estoy en España, ya voy a ser millonario. Señor, está arrestado por indocumentado. ¡Ahora el calabozo! Y sí, hay personas que estando acá son más paraguayas que la sopa paraguaya, valga la redundancia. Pero estando en el extranjero es diferente. Ya, boludo, hablando sobre tu país, hablando sobre los paraguayos, loco. Hostias, ¿verdad que sí? Los paraguayos son una mola. No, allá son todos unos tembos, unos desfachatados. No hay trabajo, la gente no se preocupa por su educación. Yo en realidad nací en Brasil, pero me llevaron nomás a Paraguay. Pero guacho, tu célula dice que sos paraguayo. No, ese fue un error nomás, la verdad que... ¡A tomar por culo! Como mencionábamos anteriormente, muchos piensan que ir a trabajar al extranjero es el paraíso. Pero en muchos casos no es así. Y entonces le dije, yo me asocio contigo y con nadie más. Che, contame, pues, ¿de qué trabajaste cuando te fuiste al extranjero? ¿Ganaste pero mucha plata? Sí, boludo, me pasé haciendo mezcla, fue lo mejor que me pudo pasar. ¿Mezcla? ¿En serio? ¿Eras DJ? No, era albañil, boludo. Ok, creo que está de más aclarar que no a todos les ocurre esto. Y sí hay gente que conserva su dignidad y el orgullo de su patria en el extranjero. Y señores, por favor, dejen de excusarse diciendo que todos los problemas son a causa del gobierno y de los políticos. Porque ese es el primer paso al hundimiento, ya que tu situación económica depende de vos y de nadie más. Hay una frase utilizada por muchos que dice que el paraguayo es pobre, nunca va a salir adelante y cosas así. Pero ¿saben qué? Ese es un pensamiento paraguayo nada más. No tenés que dejar que también sea un pensamiento tuyo. Marca la diferencia. La iniciativa y el cambio está en uno mismo. Pero César, los políticos roban la plata del pueblo. Imbécil, ¿qué excusa más barata para tratar de ocultar tu haraganería y el famoso caigüetismo? Empezá leyendo un libro o simplemente empezá a crear y vas a ver que todo cambia. Ok, y si llegaste a esta parte, sentite afortunado, ya que en la descripción del video o haciendo clic acá en pantalla les voy a dejar un video que es muy importante que lo miren, que se titula El Camino del Éxito. Yo lo había visto hace un tiempo y la verdad está bastante inspirador, recomendadísimo. Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden seguirnos en Twitter e Instagram @desoxigenado. Comenta acá abajo qué es lo que más te molesta de los paraguayos que viajan al extranjero y hacen este tipo de cosas. No se olviden seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenado. Tampoco olviden ingresar a Humor Paraguayo en Facebook, donde encontrarás los mejores memes y los videos más chistosos. Nos vemos en el próximo vlog. Por fin estoy... Hostias, ¿pero qué te sucede, tío? Chuche. Señor, está Estado, no. yo. Claro, boludo. El pueblo unido. ¡Acción! El pueblo unido.